Vale. La siguiente materia es comunicaciones aeronáuticas o bien telecomunicaciones. Ok, se va a referir hacia lo mismo. Recuerden, es un anexo. Toda esta información prácticamente está basada en los anexos. El anexo 10, dividido en 5 volúmenes. Y vamos a ver la parte más importante de la teoría y un pequeño fragmento acerca de fraseología. ¿Vale? Iniciamos con la definición de telecomunicaciones. Esta definición de telecomunicaciones que está en el lado izquierdo es la definición de acuerdo a los anexos y a los manuales. Decía que define a telecomunicaciones como toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales escritos por medio de cable, radioelectricidad o sistemas electromagnéticos. ¿Ok? Aquí vuelvo a hacer el énfasis de definir que recuerden que una comunicación tiene 4 elementos principales: un transmisor, un receptor, un mensaje y un canal. ¿Ok? Medio por el que viaja el mensaje, canal, quién es el encargado de escribir, de realizar la información, el transmisor, quién la recibe, quién la decodifica, para quién va dirigida, para el receptor, y cuál es el elemento que contiene la información, el mensaje. ¿Ok? Y telecomunicaciones se refiere a esto mismo, pero con elementos de sistemas electromagnéticos. ¿Ok? Recuerden que la electricidad, los medios ópticos o el cable es al final un campo eléctrico o un campo magnético o ambos. Las telecomunicaciones, recuerden que están regidas por una institución llamada la UIT o la ITU. Esto lo comentamos en la parte de legislación. Esta unión, esta institución es la encargada de regular todo el espectro radioeléctrico, todos los sistemas de telecomunicaciones a nivel mundial. La International Telecommunication Union, Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene su sede en Ginebra, es parte de la ONU y ellos prácticamente gestionan todo el espectro. ¿Ok? La parte de telecomunicaciones se va a dividir en 3 ramas, que son las que tenemos del lado derecho: radiocomunicación, radiotelefonía y radiotelegrafía. ¿A qué se refiere cada uno? Bueno, la radiocomunicación es el sistema de telecomunicaciones por medio de ondas radioeléctricas, ¿ok? La transmisión y recepción de información mediante ondas radioeléctricas. La radiotelefonía es un sistema de telecomunicaciones para la transmisión de palabras u otros sonidos, el uso de la voz principalmente en la parte de aeronáutica. Y el sistema de radiotelegrafía es el sistema de telecomunicaciones para la transmisión de escritos mediante el uso de códigos o señales. ¿Ok? ¿Cuál es el principal sistema de telegrafía para nosotros? El código Morse, ¿vale? Estos 3 sistemas forman parte de, o son la subdivisión de, las telecomunicaciones a nivel general. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? No, Inge. ¿No? Muy bien. Ahora, la UIT, insisto, tiene todo el espectro de radioeléctrico y le designa entre varios servicios, que principalmente son servicios marítimos, servicios satelitales y servicios aeronáuticos. ¿Okay? La parte de servicios de telecomunicaciones aeronáuticas se divide en 4 servicios.
que son los que tenemos aquí. Pregunta de SIAC. O bien simplemente identificar en cuántos servicios se divide, que son 4, o saber cuál es el nombre de cada uno de ellos. Los servicios en los que se dividen los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas es en servicio fijo, servicio móvil, servicio de radiodifusión y servicio de radionavegación. Ok, recuerden, esto es los servicios de telecom aeronáuticos. Se divide en 4, tengo que recordar el nombre de cada uno de ellos y bueno, vamos a definirlos. ¿Qué es el servicio fijo aeronáutico? Son los servicios de radiocomunicación, es decir, un sistema por medio de ondas radioeléctricas entre puntos fijos determinados, es decir, entre puntos fijos sobre la superficie terrestre. Recordando todos los dispositivos, todos los sistemas, todos los aparatos que hay en la aviación, ¿cuál sería mi principal servicio fijo que utilizo? Por ejemplo, nada más uno. Mi BOR. El BOR es una antena que se encuentra en un punto fijo determinado sobre la superficie terrestre y me ayuda para radiocomunicación. ¿Okay? A través de identificar a cuánta distancia estoy, sobre qué radial, etcétera. ¿Vale? Servicio móvil aeronáutico. Al comparación o lo contrario al servicio fijo, es un servicio de radiocomunicación que se mantiene en constante movimiento, que se está desplazando. ¿Cuál es el principal dispositivo, el principal elemento, el principal servicio que se va a estar moviendo? Lo que llamamos estación de aeronave. ¿Qué es la estación de aeronave? La parte o los sistemas de telecom de un avión. Es decir, yo traigo mi transponder, forma parte de mi sistema de telecomunicaciones a bordo y si me estoy desplazando se convierte en un servicio móvil. ¿Ok? ¿Qué otro dispositivo, otro aparato se puede considerar servicio móvil? Los satélites. ¿Ok? Principalmente estaciones de aeronave o también satélites. Tercer servicio, servicio de radiodifusión. Es un servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones están destinadas a la recepción directa por el público en general. ¿Qué quiere decir? Es un servicio de radiocomunicación que se va a estar transmitiendo todo el tiempo. No tiene como tal un receptor específico o un receptor decodificado, sino que va a depender de cada uno si se quiere recibir la señal. ¿Ok? La parte de radiodifusión va a ser una transmisión de información relativa a la navegación aérea. ¿Cuál es el principal servicio de radiodifusión en la aviación? ¿Cuál se está dando todo el día? ¿El látiz? El látiz. ¿Cuál es la definición del acrónimo de ATIS? Automatic Terminal Information Service. Muy bien. Automatic Terminal Information Service. Es un servicio que se transmitía todo el tiempo por la mayoría de los aeropuertos. Recuerden que también si en mi carta del aeropuerto, en mi carta de aproximación, el ATIS trae un asterisco, quiere decir que tiene cierto tiempo de operación. Y la parte que les comento es un servicio de radiodifusión. ¿Por qué? Porque se va a estar transmitiendo todo el tiempo. Si tú, avión, si tú, persona, quieres saber cuál es la información, necesitas sintonizar la frecuencia adecuada, ¿ok? Y ya tú decodificas de la información.
Y por último, los servicios de radionavegación. Los servicios de radionavegación componen o son estos servicios cuyo objetivo es determinar la posición, dirección y avisos sobre obstáculos referente hacia las aeronaves. ¿Okay? Un servicio de radionavegación bien puede ser desde un mismo board con un DME al determinar nuestra posición a través de distancias, un sistema ya GPS o un sistema TICAS. ¿Okay? ¿Cuál es mi principal sistema? Mi GPS. Por favor, sus micrófonos. ¿Dudas de los 4 servicios de telecomunicaciones aeronáuticas? No. Oigan, ¿qué significaba el TICAS? ¿El acrónimo? Sí. ¿O queda como tal? No, Sí. o sea, el acrónimo. La información completa, digamos que de TICAS, sí la tenemos, la vamos a ver. Me parece que es igual dentro de esta misma presentación o dentro de servicios de tránsito aéreo, bueno, operaciones, creo que es en esta. Pero bueno, el acrónimo se refiere o es Traffic Collision Avoidance System. Traffic Collision Avoidance System. Vale, gracias. De nada. Y una pregunta, entonces lo que decía al principio es que si en el examen nos viene cuántos servicios de telecomunicación aeronáutica, son 4, y o aprendernos los nombres de cada una, ¿no? Sí, o sea, te van a preguntar cómo se dividen los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas. Y puede ser que tu banco de respuestas venga inciso A 1, inciso B 5, inciso C 4. Ya, contestas 4. O que te venga inciso A, servicio fijo aeronáutico, servicio móvil, servicio de radiodifusión, servicio de radionavegación. Y así. Perfecto, mil gracias. Muy bien, paso a la siguiente. Concepto importante, concepto igual, que les gusta preguntar mucho en CIAC, es ¿qué es interferencia perjudicial? El concepto de interferencia perjudicial. No se confundan con interferencia ilícita, que es lo que suele suceder. La interferencia perjudicial es toda emisión, radiación o inducción que cause una grave disminución de la calidad de un servicio de radiocomunicaciones. ¿Okay? En las radiocomunicaciones siempre va a haber un fenómeno llamado ruido blanco. Cuando ustedes jugaban de chiquitos con sus radios, walkie-talkies, ahí depende de cómo le llamaban, depende de la edad que tengan, o si llegaron a transmitir alguna vez en radio, o simplemente si llegaron a tener, por ejemplo, Nextel, que era llamadas por radio, había un ruido siempre que se escuchaba esa cosa se le llama ruido blanco, es un ruido que es por la interacción de las moléculas en la Tierra. Todo aquel emisión, radiación o inducción se refiere a voz, uso de voz, de música, de interferencia, que además del ruido blanco disminuye la calidad de la señal, se le llama interferencia perjudicial, ¿ok? Tanto como los servicios de radiocomunicación como los servicios de radionavegación. ¿Vale? Importante determinar este concepto porque es casi un hecho que se lo van a encontrar en sus 30 preguntas de comunicaciones. De la siguiente parte, antes de definir la parte que está aquí, recuerden que definíamos en se subdividía en 3 tipos las telecomunicaciones. Era radiocomunicación, radiotelegrafía y radiotelefonía, ¿ok? Que era lo que teníamos en la parte inicial. En cuestión de la aviación, se utilizan 2 tipos de sistemas principales.
Uno, el uso de la voz mediante la comunicación que tenemos con los servicios de tránsito aéreo, con nuestra propia compañía, entre propios pilotos, si estamos en áreas oceánicas. Y le vamos a llamar llamada, ¿ok? A la radiotelefonía. ¿Por qué? Porque hacemos uso de la voz. Radiotelegrafía es el uso de señales. Ya vimos que el principal para nosotros es código Morse, ¿ok? Y además, para determinar la comunicación en texto, si es que tenemos algún tipo de sistema como el ACARS en nuestra aeronave, vamos a utilizar indicadores de acuerdo a una clasificación de categorías de mensaje. ¿Vale? Esta parte de categorías de mensaje lo vemos en servicios de tránsito aéreo, sin embargo aquí las determinamos el indicador de prioridad. ¿Ok? Ahora, usamos la voz por la parte de radiotelefonía, usamos las señales por parte de la radiotelegrafía. Vamos a tener, de acuerdo a la prioridad de mensaje, prioridad de llamada o prioridad de señal, la siguiente clasificación como la tenemos en la parte donde dice parámetro. Iniciamos con socorro, seguimos con urgencia, seguridad, meteorológico, regularidad de vuelo, servicios de información aeronáutica y aeronáuticas administrativos. ¿Ok? Estos son los parámetros o la prioridad de información de conceptos de acuerdo al anexo 10. Este va a ser prioridad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? La prioridad 1 va a ser el concepto de socorro. O bien si hago una llamada, es bien si emito una información mediante el uso de la voz, queriendo dar a entender que hay una situación de socorro. Bien si mando una señal queriendo representar una situación de socorro, o bien si mediante un texto indico una prioridad número 1. ¿Ok? Una llamada de socorro es cuando un barco, aeronave o cualquier otro vehículo, aterrizándolo a la parte de aviación aeronave, se encuentra en peligro grave e inminente y por ende requiere ayuda inmediata. Nosotros este concepto lo conocíamos como emergencia o nos lo enseñaron en la escuela como emergencia. Para SIAC, emergencia no existe para este tipo de... Edgar, ¿qué pasa con la palabra peligro? ¿Es lo mismo también de socorro o no? ¿Peligro? No, peligro... De hecho, la parte de peligro se define solo en la fase. Okay. Cuando hablamos de fases de emergencia, una de las fases es la de peligro. Pero para otro concepto no lo utilizamos para nada. Ni emergencia ni peligro. Ok, gracias. Nada. Nosotros en la escuela, en la mayoría, o al menos en donde yo estudié, nos decían que cuando queríamos hacer una llamada de emergencia, decimos Mayday 3 veces, ¿no? O si queremos hacer una señal de emergencia, es el famoso SOS. Insisto, para SIAC no vayan a contestar nunca emergencia, porque se van a equivocar. La respuesta, la prioridad 1 es socorro, ¿ok? Entonces voy a sustituir la palabra emergencia por socorro, siempre, ¿vale? ¿Cuál es su llamada o cuál es su señal radiotelefónica de socorro? Mayday. ¿Cuántas veces? 3. ¿Cuál es su señal de radiotelegrafía? SOS. ¿Cuál es su indicador de prioridad en algún tipo de mensaje? Cierra. ¿Ok? ¿Dudas de socorro? No.
¿No? Muy bien. Segundo concepto de prioridad, urgencia. ¿Cuál es la definición de urgencia? Es aquella situación que representa algún peligro, pero no requiere ayuda inmediata. ¿Cuál es la característica principal de las señales de urgencia y las señales de socorro? Solo podrán transmitirse por el orden del comandante. Recuerden que los textos o la información que les pongo aquí son los escenarios que se pueden llegar a encontrar ustedes en su examen. ¿Ok? Recuerden, urgencia, cualquier situación en la que involucre un barco, aeronave o cualquier otro vehículo que se encuentre en peligro sin requerir ayuda inmediata. Esa es la definición de urgencia. ¿Cuál es la llamada? ¿Cuál es el uso de la voz para una situación de urgencia? PAN. ¿Cuántas veces? 3. Entonces, si tengo una situación de urgencia, digo PAN, PAN, PAN. ¿Cuál es mi señal? Triple X en código Morse. ¿Cuál es mi indicador de prioridad? Delta, delta. Tercer concepto de prioridad es seguridad. Cualquier parámetro, cualquier situación que involucre o que ponga en peligro la seguridad de la aeronave. La llamada radiotelefónica de seguridad, pronunciamos security. ¿Cuántas veces? Igual 3. Señal, triple tango, indicador de prioridad, fosfo, fosfo. 4, 5 y 6, meteorológicos, o sea, mensajes referentes hacia información meteorológica, hacia regularidad del vuelo, algo que pueda cambiar nuestra operación, algún pequeño desvío. Servicios de información aeronáutica, como tal no tienen una llamada de radiotelefonía, no tienen una señal, pero sí tienen un indicador de prioridad, que es Golfo-Golfo. Y el parámetro último, que es aeronáuticos administrativos, ya cosas internas con la aerolínea, kilo. ¿Ok? Esta tablita se las van a preguntar, importante que la tengan. O bien me preguntan de una llamada en específico para cada concepto, o bien me preguntan de una señal de radiotelegrafía, o bien me preguntan mi indicador de prioridad. Así que apréndansela, por favor. ¿Dudas de esta diapositiva? No. Solo una. No llegué. Sí. Para el radiogonométrico ya no entra, ¿verdad? Solamente para como confirmar. No, ya está actualizado el examen, ya patearon esa categoría de mensaje. Ok, gracias. De hecho, igual pregunta haciendo énfasis aquí, también lo voy a hacer en servicio de tránsito aéreo. Orden de prioridad de mensajes meteorológicos, pregunta de CIAC, número 4. Antes se contestaba 5 porque involucraba la categoría de mensajes de radiogonometría. Ahorita ya está actualizado. Ustedes pueden buscar el anexo 10, volumen 2. Ahí les va a venir la tablita de las categorías de mensajes. Ya no van a encontrar radiogonometría, van a encontrar meteorológicos en el número 4 y esa es pregunta de CIAC. ¿Cómo sería la pregunta que puede venir? Orden de prioridad de los mensajes meteorológicos. La respuesta es 4. Gracias. A ver, inciso A 3, inciso B 4, inciso C 5. Igual si por ejemplo, si no sabían estas categorías de mensajes y que tenían prioridad, pues si se encontraban esa pregunta en su examen, iban a decir qué pedo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Pero recuerden, es prioridad de categoría de mensajes. Ya lo vimos aquí, lo vamos a comentar también en la parte de servicios de tránsito aéreo. ¿Va? ¿Dudas? Inge, una pregunta. Sí. Lo de que le llaman Mayday Relay, ¿eso qué viene siendo? Es una situación de socorro cuando una aeronave no tiene contacto con los servicios de tránsito aéreo y tú haces el puenteo. Oh, ya.
Ok. Cuando, por ejemplo, tú te das cuenta que una aeronave hace su reporte de Mayday, Mayday, no sé, fuego del motor derecho, solicitando vectores para regreso al aeropuerto, por ejemplo. Y si tú escuchas, o bueno, tú identificas, mejor dicho, que nadie le contesta, tú reportas Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay, aeronave 787 Heavy, o paro con fuego del motor derecho, solicitando vectores para regresar. Perfecto, entendido. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. En cuestión de, bueno, una vez leí los libros de CIA que venía algo relacionado a Cinerfa, Destrefa y otro, algo así. ¿Eso ya Pases no de viene? emergencia. Eso lo vemos en servicios de tránsito aéreo. Ok, va que va. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Muy bien, paso con el siguiente tema, el espectro radioeléctrico. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Es toda la banda de frecuencias de las ondas radioeléctricas. Este espectro está regulado por la UIT, recuerden. Y dentro de todos los servicios que se prestan, van a asignar una banda de frecuencias para aeronáutica, otra para marítimos, otro para satélites, otro para análisis espaciales, etc. ¿Ok? Las bandas de frecuencias van a empezar de los 3 kHz a los 300 GHz. Primero, ¿qué es un hertz? Es un ciclo por segundo. Es en una temporalidad. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a mi onda ejecutar su ciclo completo? ¿Ok? Un hertz es el recíproco del periodo, para ya fines matemáticos. Mientras vaya aumentando yo de frecuencia, de hertz, voy a ir disminuyendo mi longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Digamos que estoy hablando de una LF, voy a tener una señal algo así. Y si tengo mayor frecuencia en una super high frequency, voy a tener algo así, ¿no? Voy a cambiar mi frecuencia. Estos valores me los debo de aprender porque me los van a preguntar respecto a la banda de frecuencias. Me lo puedo encontrar el término como viene aquí, es decir, por ejemplo, hablando de HF como de 3 a 30 MHz, o bien con la notación que les puse de este lado, megaciclos por segundo. ¿Ok? De 3 a 30 megaciclos por segundo. Entonces esto para mí, estamos hablando de lo mismo. O simplemente CS, ciclo por segundo. ¿Ok? Recuerden que la parte o la notación científica de kilos es cuando multiplicamos por 10 a la 3, cuando hablamos de megas es por 10 a la 6 y cuando hablamos de gigas es por 10 a la 9. Es cuánta cantidad de ceros representa. ¿Cuáles son los valores que yo me debo de aprender para fines del examen? Me debo de aprender HF, VHF, UHF y SHF. Principalmente, por favor, sí, apréndanse todas, pero pónganle más atención a estas 4. ¿Por qué? Porque en estas primeras 2 es donde opera principalmente la aviación. ¿Ok? Prácticamente todos los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas se encuentran dentro de estos espectros. Hay también en la parte de UHF y hay también en la parte de SHF, sin embargo, estos son los principales.
¿Cómo puedo recordar yo de una manera rápida, de una manera amigable, los valores? Me aprendo solamente uno. Yo les recomiendo que se aprendan HF. Y los valores siempre van a ir de 3 a 3000, aumentando o reduciendo ceros. Entonces, recuerdo HF de 3 a 30 MHz, ¿ok? El siguiente es VHF. Empieza donde termino y le agrego un 0. El siguiente, UHF, empieza donde termino y le agrego un 0. Cambio mi unidad, es decir, le voy a agregar otros 3 ceros. Recuerden, nada más mis límites son de 3 a 3000, entonces el que sigue va a empezar en 3, va a continuar en 30, 30, 300, 300, 3000. ¿Ok? Así me los puedo aprender rápido. Hasta que lo entendí. Este pues ya no lo utilizo. Y al revés, recuerden, mis límites son de 3 a 3000. Entonces tengo aquí, empiezo 3000, le quito un 0, le quito un 0 y así sucesivamente. ¿No? Estos serían kilohertz. Insisto, ¿cuáles debo de poner prioridad? A esos 4, a estos 4 que están aquí. ¿Por qué? Porque HF va a ser el principal sistema, el Cellcode, que ahorita lo vamos a ver. De VHF es toda la parte de navegación y de comunicaciones. UHF es el sistema de GBAS como tal, la parte de MLS también. Y SHF son las bandas de satélites, algunas bandas satelitales. ¿Ok? Igual, eso nada más que les comenté, nice to know, pero por eso son importantes aprenderse esas 4. Te van a preguntar una de esas 4, así que mejor me aprendo todas. ¿Cuál me tocó a mí? VHF, que es la más sencilla. ¿Dudas de esta diapositiva? Sí, ya tengo una. Sí. En el CIAC hay una pregunta que dice banda de frecuencia que es baja durante la noche nocturna, algo así. Y no sé si es HF o VHF. Qué bueno que lo mencionas en esta parte. ¿Puedo borrar lo del lado derecho? Sí. ¿La tablita Sí. que dice? Bien. Tenemos ahora, ya vimos ayer la parte de de las capas importantes para medicina de aviación. Ahora vamos a hablar de las partes importantes para medicina, para telecomunicaciones. ¿Ok? Tenemos nuestra primer capa, donde sucede toda la parte de aviación. ¿Cómo se le llama? Troposfera. Troposfera. Después tenemos una que se considera capa, entre comillas, donde existe ya la inversión de temperatura y de presión. Le llamamos tropopausa. Vimos que después estaba la mesósfera, etcétera, etcétera. La que a mí me importa para fines de telecomunicaciones, después le vamos a llamar termósfera. ¿Por qué? Porque aquí se van a encontrar los satélites de órbita baja. Y por último voy a tener una que le llamamos ionosfera.
La ionosfera es la última, digamos que es la capa más expuesta de la Tierra, ¿vale? Hay, bueno, de acuerdo a la frecuencia que utilizamos, recuerden que yo les dije que iba a cambiar un parámetro que se llama longitud de onda. ¿Va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a la frecuencia que estemos utilizando? Esto igual nice to know para ustedes, solamente les explico como de dónde nace, ¿no? La longitud de onda es un parámetro que se determina a través de la velocidad entre la frecuencia. ¿Qué velocidad? La velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, por la frecuencia que estoy utilizando. Recuerden que son ciclos por segundo. Al final, esta longitud de onda me va a determinar qué tan pequeño, qué tan lejano se va a encontrar cada ciclo dentro de los parámetros de periodo y amplitud de la misma onda. Va a decir qué tanto voy a abarcar de distancia para esa comunicación, o bien qué tanto puedo penetrar para esa comunicación. La longitud de onda es un parámetro muy importante para los ingenieros en telecomunicaciones, porque a través de esta variable diseñamos antenas. Si tú tienes una longitud de onda muy alta, necesitas una antena con un diámetro muy extenso. Entonces, quemas la parte, primero, económica, al necesitar una antena muy grande, y dañas otro parámetro llamado directividad. Si tu longitud de onda es más pequeña, necesitas una antena más pequeña y lo haces aún así más directivo. Igual, palabras más, palabras menos. ¿A qué se refiere o a qué va ese tipo de preguntas que les hacen a ustedes? La ionosfera tiene la principal característica de que es una capa que se va a ionizar. ¿A qué se refiere cuando tú dices que algo está ionizado? Cargas de electrones, ciertas partículas. Recuerden que una partícula está dividido en... Bueno, un átomo está dividido principalmente en 3 partículas. ¿Cuáles son? Electrones, protones y neutrones. Cuando tú dices que está ionizado, estás cargando de electrones ese átomo y por ende va a generar una gran cantidad de energía. ¿Qué sucede? Tú ionizas esa capa y se va a hacer, digamos, va a aumentar su espesor, llamémoslo así. Aumenta su espesor y si tú manejas o si tú estás transmitiendo frecuencias altas, es decir, longitudes de onda más pequeños, vas a tener problemas de absorción. Entonces, si yo estoy transmitiendo en VHF, si yo me comunico en la 122.5, en la Unicom, porque estoy en un espacio aéreo no controlado, estoy muy cerca, en una parte geográfica donde está muy cerca la ionosfera respecto al punto donde yo me encuentro, estoy transmitiendo con una frecuencia de 122.5 MHz, la ionosfera se va a absorber. La ionosfera, ¿cuándo se ioniza más? Cuando hay actividad solar. Entonces, sería ¿durante el día o durante la noche? ¿Cuándo se ioniza más? Durante el día. Durante el día. Entonces, digamos, para fines prácticos del examen, de VHF para adelante, no me es conveniente transmitir durante el día. ¿Por qué? Porque la ionosfera me va a absorber mi señal. Por eso es que dice la pregunta que ¿cuál opera mejor durante la noche o algo así, ¿no? ¿Qué banda de frecuencias operan mejor durante largos tiempos de la noche? O algo por el estilo viene la pregunta. Y mejora su operación, mejora su disponibilidad, se le llama, su disponibilidad durante la noche porque la ionosfera no está tan cargada.
y digamos que reduce su espesor. Por ejemplo, y adelantándome un poquito, el cell code, la llamada selectiva. La llamada selectiva va a tener un espectro de alta frecuencia. Si nuestra frecuencia se disminuye, mi longitud de onda va igual a disminuir. ¿Qué sucede entonces? Que independientemente de que llegue a esta capa, va a sufrir un fenómeno que se llama refracción. Va a rebotar a través de la alta frecuencia para abajo. Y por eso se utiliza en ese medio. ¿Cuál es el problema de utilizar alta frecuencia, media frecuencia o baja frecuencia? Tu longitud de onda se vuelve más grande, necesitas una antena más grande. Por eso es que no es tan factible en la aviación. Por eso es que todos dirían, oye, pero si me estás diciendo que de alta frecuencia para abajo todos los sistemas pueden rebotar en la Tierra, ¿por qué la aviación no utiliza ese tipo de frecuencias? Porque necesitaríamos antenas muy, muy, muy grandes. Por eso es que no es rentable. Pero bueno, después de todo este choro, ¿quedó resuelta tu duda? Me debrayé un Sí, poco, muchas pero- gracias. Súper. Es que soy maestro en telecomunicaciones, en ingeniería en telecomunicaciones, entonces también es de la rama que me apasiona y ya se dieron cuenta que me puedo debrayar en temas. Pero bueno, ¿listo? ¿Dudas de esta diapositiva? No, ninguna. ¿No? Imagínense, por ejemplo, que les haya subido esta lámina así, con estos rayones. No la entendería. Yo estaba viéndola bien así y dije, pues, ¿qué onda con mis líneas? Pero bueno, está bien. Vamos con el pequeño cuadro de arriba, que es un resumen. Perdón, Sí. ¿le puedo tomar screenshot de la otra, perdón? ¿Estás seguro? ¿Sí le entendiste a todas las líneas que dibujé? Sí, estuve escuchando, nada más me paré y ya. No, yo digo porque si lo ves así, no, como que no tiene mucho sentido. No se preocupe, gracias, Inge. Nada. Inge, Sí. una pregunta. Entonces, ¿cuál es la que opera mejor de noche? Es que nunca se escucha bien. Digamos que la que tiene, la que funciona mejor durante la noche es la VHF. ¿Por qué? Porque la ionosfera no está tan cargada, tan ionizada. Ok, listo, con eso. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Insisto, este cuadrito es la parte general de bandas de frecuencia de operación de ciertos sistemas, en donde está basado o revisado respecto a diferentes tipos de bibliografías. Empezamos con el sistema LORAN. El sistema LORAN ya no se utiliza, tampoco el NDB, pero pues es importante porque lo llegaban a preguntar en los años pasados. El LORAN, ¿qué es el LORAN? ¿Qué significa el acrónimo LORAN? Long and Range Navigation. Que este sistema operaba en el espectro de 90 y 100 kHz. Si se dan cuenta, estamos hablando de 90 a 100 kHz. Aquí, perdón, borrando un poco. Estamos hablando de una frecuencia de qué banda? De 90 a 100 kHz. ¿Baja frecuencia? Baja frecuencia. De baja frecuencia, correcto. Les dije, si utilizas esas bandas de frecuencia, tú vas a llegar a cualquier parte de la Tierra, porque la señal va a estar rebotando. Sin embargo, necesitas una infraestructura muy grande. Por eso es que ya no se utiliza. ¿Cómo? Ok. Long and Range Navigation de 90 y 100 kHz. El segundo sistema, NDB. ¿Qué significa el acrónimo NDB? Non-direction.
Non-Directional Beacon, muy bien. Opera de 190 a 1700 kHz. Igual estamos hablando de espectros de media frecuencia. Este valor lo podemos encontrar con diferentes parámetros en nuestro examen. Así que vamos a considerar esta frecuencia más o menos 50 kHz. Es decir, me preguntan, ¿cuál es la banda de operación, cuál es la banda de frecuencias del sistema NDB? Mi pregunta puede ser de 190, de 190. Hola, buenas noches, bien, gracias. Bien, al 100. A ver, dime. Micrófono. Cuidado. Bien, puede ser de 185 kHz a 1750, de 195 kHz a 1645, por ejemplo. Digo, 1745, ¿ok? Puede tener más o menos 5 kHz, ¿ok? El DME, ¿qué significa DME? Distance Measuring Equipment. ¿Ok? Equipo de media distancia, opera de 862 a 1213 MHz. Recuerden que todos los acrónimos me los puedo encontrar en la materia en específico o bien me los puedo encontrar en PIA. Por eso es que se los pregunto, ¿ok? Por eso es que se los deben de aprender. Es decir, LORAN me lo puedo encontrar dentro de mis 30 preguntas de comunicaciones o me lo puedo encontrar en mis 20 de manuales de información aeronáutica, para que se aprendan todos. MLS, ¿qué significa? Microwave Landing System. Muy bien, sistema de aterrizaje por microondas, Microwave Landing System, opera de 5031 y 5090.6 MHz. Este sistema MLS era un sistema que se pensaba iba a sustituir el ILS, porque al final tú al utilizar un sistema con una mayor frecuencia, aumentas la cantidad de precisión. ¿Cuál es el problema con las frecuencias más altas? Conforme tú vas aumentando de frecuencia, tú también vas sufriendo el alcance de tu propia señal. Y si cruza algo e interfiere con la señal, la vas a perder. Entonces, por eso no es muy útil. Y no se utiliza casi. Pero el MLS, recuerden, era un sistema muy similar al ILS. De hecho, tenía los mismos componentes, es decir, una antena, que es el localizador, una pendiente de planeo y radiobalizas. Pero el MLS se deja de ocupar, o ya casi no lo tiene ningún aeropuerto, porque se atenúa demasiado la señal. ¿Mandé? Necesita buscarlo, bueno, ¿viste? Los micrófonos, por favor. Por ejemplo, aquí para que entiendan esa parte de atenuación y todo, 5000 MHz, ¿de qué frecuencia estamos hablando? 5000 MHz. ¿Qué frecuencia sería? UHF. 5000 MHz se convierten en ¿Pero alta frecuencia? SHF, ¿no? 5 GHz, estamos hablando de SHF. ¿Ok? El Wi-Fi, ¿alguien sabe en qué frecuencia opera? El Wi-Fi opera en 2.4 GHz. Si se dan cuenta, está muy cercano. ¿Qué sucede con su Wi-Fi? Si ustedes le ponen, si ustedes lo tienen en su sala, digamos, y su cuarto está hasta el fondo de su casa y hay varias paredes, se darán cuenta que les va a llegar la señal con menor intensidad o ni les va a llegar la señal. ¿Por qué? Porque todo el ladrillo, todo el cemento atenúa la señal.
Entonces, mientras tú utilizas una frecuencia mientras utilizas un sistema con una mayor frecuencia, te puedes ver con el problema de la atenuación. Y es lo que sucede, por ejemplo, principalmente con el Wi-Fi. Recuerden que para que ustedes tengan una señal adecuada, les recomiendan que esté en un lugar libre de obstáculos y va a tener un alcance muy pequeño, que es como de alrededor de 12 a 15 metros. Si le metemos paredes, vamos a atenuar la señal y no nos puede llegar. ¿Qué es lo que sucede? Muy similar con este tipo de sistemas. ¿Va? Igual eso nada más fue como brevario cultural. Radiobalizas VHF. ¿Por qué se le llama, por qué se especifica que son VHF? Porque van a operar en la banda de VHF. ¿Cuál era el espectro de VHF? ¿Cuánto? De 30 a 300 MHz. De 30 a 300 MHz. Bien. Y las radiobalizas van a tener pregunta de SIAC, súper importante, por eso está en negritas. Una señal portadora de 75 MHz, por eso es que tienen ese nombre, de radiobalizas VHF. Igual un poquito de antecedente de teoría. Una señal se compone de tres elementos. ¿Ok? Una señal portadora, una señal moduladora y mi mensaje, ¿no? O mi información. Recuerden que esta es una señal portadora. Pregunta decía, ¿cuál es la frecuencia de la señal portadora de los marcadores o de los radiobaliza de los VHF? 75 MHz. ¿Ok? Estos tres elementos, recuerden, tenemos una imagen más o menos así. Y tenemos algo así cuando vemos una señal. ¿Estamos de acuerdo? Esta señal azul es mejor lo asocio con lo de arriba. La señal de azul es mi señal moduladora. La guinda es mi señal portadora. Y dentro de mi moduladora va mi mensaje. ¿Ok? Esos son los elementos básicos de una señal. Existen para nosotros dos principales tipos de modulación. ¿Cuáles son? AM y FM. Una es amplitud modulada y otra es frecuencia modulada. ¿Ok? Igual, pregunta decía, ¿cuál es la frecuencia de la señal portadora de las radiobalizas VHF? O ¿cuál es la frecuencia de la señal portadora de los marcadores? 75 MHz. ¿Ok? Pregunta decía. Frecuencia de operación de Gliese-Low, lo tenemos aquí, de 328 a 335.4 MHz, igual pregunta de SIAC. Y frecuencia de operación del GNSS. ¿Qué es GNSS? El sistema de navegación GlassNode. A ver, ¿otra vez? Sistema de navegación GlassNode. Vía satélite en Rusia. ¿GlassNode? No. ¿O qué es GlassNode? Es Global. Es el ruso, ¿no? No, ese es GLONASS. Pero no, el GNSS es Global Navigation Satellite System. ¿Ok? Sistema de navegación satelital.
Sistema Global de Navegación Satelital. ¿Ok? El GNSS son todas estas constelaciones, todos estos sistemas de satélites empleados en la Tierra. Hay diferentes de acuerdo a la posición geográfica y de acuerdo a prácticamente la unión en la que se encuentra cada país. Los principales es GPS, que es Global Positioning System, por parte del continente americano. Sabemos que el representante o el inventor es Estados Unidos. El sistema Galileo, por parte de la Unión Europea. GLONASS, por la parte rusa. Y Beidou, por la parte china. ¿Ok? Esos 4 sistemas son o componen los GNSS. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? El GPS. Entonces, ese tipo de preguntas o bien me las pueden formular de acuerdo a mi GNSS o de acuerdo a GPS. Pero yo voy a asociarlos, voy a identificar o voy a, para fines prácticos del examen, a decir que son lo mismo. ¿Vale? ¿En qué frecuencia de operación actúa este sistema? ¿Sí? Ahorita que toca el tema de los GPS, a mí me salió una pregunta que decía que cuántos satélites eran necesarios para que funcionara un GPS o para que tuviera señal de GPS. Sí, ahorita lo comentamos. Ah, ok, vamos. Me parece que eran 4, ¿no? Tienen altitud, latitud y todo eso. Son 3 y 4, pero ahorita igual lo comentamos, no se preocupen. La banda o la frecuencia de operación son 2, L1 y L2. Donde es L1 1575.42 MHz, L2 1227.5. Una es de uso civil y otra es de uso militar. ¿Ok? ¿Dudas de la tablita? La civil es la de 1575. No, la civil es esta. Igual eso no se los pregunta. Bueno, y por los que no sabían, la mayoría de las invenciones tecnológicas son militares o para fines militares. Ya de repente las liberan al mundo común. Y entre ellos, pues el GPS lo libera Reagan, presidente. Muy bien, ¿dudas de la tablita? ¿Qué era el acrónimo de LORAN? Long and Range Navigation. Perfecto, gracias. Nada. Oye, Edgar, no sé si lo ibas a comentar ahorita más adelante, pero me pareció una pregunta que me decía que si cuál era el más preciso para una aproximación, si el ILS o una aproximación por GNSS. Bueno, como tal, esa ya parte de aproximaciones la vemos en la materia de navegación. Pero sí les comento toda la parte del GBAS, que es la navegación o la aproximación GNSS. Y bueno, es la más precisa de todas. Adelantándome un poco, insisto, eso lo vemos en la parte de navegación. Pero adelantándome un poco, el ILS puede tener un rango de error de más exagerando de unos 30 metros aprox. Y ya con las correcciones del piloto se lleva de una manera segura. Un sistema GBAS que ya es con GPS llega a tener un error de 8 metros, de 8 centímetros a 8 metros. Y se está desarrollando un sistema que se llama GPS inercial, donde redundas la información y tiene márgenes de errores menores a 1 centímetro. Entonces es más preciso el GBAS. Pero igual eso lo vemos en navegación. ¿No? Gracias. De nada. Muy bien. Ahora vamos con la parte importante del servicio, de la parte principal, perdón, del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas. Ok, voy a borrar aquí un poquito, nada más para que despacio.
Y tenemos un espectro donde se llevan a cabo las comunicaciones y la navegación de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas de 108 a 136.975 MHz. ¿Qué banda, qué espectro pertenece a este rango? VHF. Por eso les digo que es el más importante. De los 108 a los 136.975 se lleva a cabo la principal operación de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticos. Se divide la parte de navegación y la parte de comunicaciones. ¿Ok? Voy primero con la parte de navegación. La parte de navegación involucra de 108 a 117.975 MHz. Va a depender mucho de cómo me lo encuentro en el examen. Me lo puedo encontrar así, que es la parte exacta, la parte precisa, o bien me lo puedo encontrar redondeado, de esta manera. ¿Ok? De 108 a 117.975 MHz o de 108 a 118. Ahora, para que ustedes, o sea, si se les llega a complicar un poco a ustedes esta parte de diferenciar cuándo es navegación y cuándo es comunicación, yo les recomiendo que se aprendan un BOR y se aprendan una frecuencia en la que hablaban, para que diferencien de una manera adecuada el rango, ¿ok? La parte de navegación, vamos a tener dos principales sistemas que van a operar dentro de este rango. Vamos a tener el BOR y el localizador. Voy primero con la parte del BOR. El BOR, ¿me recuerdan qué significa el acrónimo y qué es el BOR? ¿Cuál es la definición del BOR? Very high frequency omnidirectional range. Muy bien. ¿Y qué es? Omnidirectional range. Ajá, el acrónimo significa eso. ¿Y qué es un BOR? Es un faro de una radioayuda de navegación. 360 grados. Un radiofaro omnidireccional que emite a los 360 grados o que tiene 360 radiales, orientado ¿a dónde? Al norte magnético. Norte magnético. Recuerden que todo está orientado hacia el norte magnético. Igual pregunta decía. El BOR se va a dividir en tres: BOR de terminal, BOR de baja y BOR de ruta. ¿Ok? O BOR de alta. El BOR de terminal va a operar de la banda de 108 a 112 MHz o de 108 a 111.975 MHz en décimas pares. Súper importante, ¿qué décimas? El de baja de 112 a 114 MHz y el de alta o ruta de 112 a 118 MHz o bien de 112.1 a 117.975 MHz. ¿Ok? Y el localizador, que es un componente del ILS, va a operar de 108 a 111.975 MHz en décimas nones. Aquí es donde viene la diferencia. Por eso debo de recordar en qué décimas opera cada uno. Si me hablan de BOR como tal, pero no me especifican si es BOR de terminal, BOR de baja o BOR de alta o de ruta, mi respuesta puede ser de 108 a 112 décimas pares. ¿Se entiende? Mucho ojo de cómo les formulen las preguntas. Esos son los principales rangos de frecuencia de operación de los principales sistemas en la parte de navegación y también, ojo, en el rango de frecuencias. Me van a poner, digamos, escenario de SIAC. ¿Cuál de los siguientes rangos de frecuencia
se refiere a la parte de radionavegación o de navegación. Te van a poner inciso A de 108 a 112, inciso B de 112 a 120, inciso C de 108 a 136. Oye, pero en la clase vimos que la respuesta es 108 a 117.975 MHz. No viene en mi banco de respuestas. Tengo que analizar cuál de ese banco de respuestas, qué rango viene dentro del rango que corresponde a navegación. ¿Cuál es la respuesta correcta de estas tres opciones? La A. Exacto, igual. La respuesta no es la correcta, pero entra o es un fragmento dentro de la respuesta correcta. La B no es porque pasa por encima de 118 y la C también pasa por encima de 118. Entonces, mucho ojo de cómo se los preguntan y mucho ojo de las respuestas que les están dando, ¿ok? Porque si no se pueden equivocar, ¿vale? ¿Entiende? Sí. ¿Dudas del rango de frecuencias de navegación? Muy bien. Ahora vamos con la parte de comunicaciones. La parte de comunicaciones trabaja en el resto de las frecuencias, del rango de frecuencia, perdón, es decir, de 118 a 136.975 MHz, o bien de 118 a 137, ¿ok? Este también se lo pueden encontrar redondeado, ¿vale? Para que no se vayan a sorprender si lo trabajan así, digo, si lo encuentran así. Dentro de los rangos o dentro de las frecuencias de comunicaciones, pues vamos a tener diferentes, depende de cada una de las cartas, pero hay unas que se determinan o unas que ya están específicas para ciertas funcionalidades, que son preguntas de SIAC, ¿ok? Entre ellas las que les menciono aquí. Primero, pregunta de SIAC, y esa en cualquier parte de su examen se la van a encontrar. ¿Cuál es la frecuencia de emergencia o la frecuencia de socorro? 121.5 MHz. ¿Ok? Importante también atender unidades, porque les pueden poner inciso A, 121.5 kHz, inciso B, 122.5, inciso C, 121.5 MHz. Si se va nada más por el número, por contestar rápido, se pueden equivocar. Presten atención en las unidades, ¿vale? Frecuencia Unicom, 122.5 MHz, o también se relaciona con la frecuencia ZTAF. ¿Qué significa el acrónimo de ZTAF? Common Traffic Advisory Frequency, ¿ok? Frecuencia de uso común de información. La parte de Unicom o de ZTAF, 122.5 MHz, se utiliza para espacios aéreos no controlados, principalmente para realizar los reportes de posición o algún tipo de aeronotificación, ¿ok? Los que llegamos a volar aquí en México en algún espacio no controlado, era la que colocábamos para decir, estoy aquí y voy para acá, por si hay algún tipo de tráfico, ¿ok? Frecuencia oceánica aire-aire, o frecuencia oceánica simplemente, o frecuencia piloto-piloto, es la 123.45 MHz. Esta se refiere a vuelos transatlánticos
y en encontrarse ya en zonas oceánicas como tal. ¿Okay? Ya no tengo yo un contacto directo con servicios de tránsito aéreo, pero puedo reportarme con el tráfico que esté próximo a 136 a 136.975 MHz, los enlaces de datos. Data links para la infraestructura propia de telecomunicaciones. ¿Okay? No, se te dio. Como que se escucha Micrófono feo. de alguien. Sus micrófonos, por favor. 136 a 136.975 MHz. El data link, los enlaces de datos para la infraestructura de telecomunicaciones. Frecuencia de operación de ACARS. El ACARS es una transmisión de datos, de bytes, y opera en 131.55 MHz. Igual, pregunta de SIAC. Y por último, aquí me faltó agregar uno, es la frecuencia auxiliar de SAR. ¿Qué es el SAR? Búsqueda y salvamento. ¿Cuál? Búsqueda y salvamento, no. Search and Rescue. Muy bien, búsqueda y salvamento en español. Y es la 123.10. O bien, también trabaja con la misma emergencia. ¿Por qué trabaja con la misma emergencia? Porque al final, si nosotros activamos, por ejemplo, un sistema que se llama ALT, que lo vamos a ver más adelante, emite una señal en 121.5 MHz también. Pregunta de SIAC, frecuencia del SAR auxiliar, 123.10, ¿ok? Estas de aquí son las que debemos de atender, las que debemos de aprendernos para el examen. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, ¿me pudieras repetir lo que significa Unicom y CETAF? Ok, sí. Unicom es Unique Communication, es como tal una frecuencia que se determina para espacios aéreos no controlados. Y CETAF es el Common Traffic Advisory Frequency. Este nombre se le da principalmente en Estados Unidos. El CETAF, que es para avisos entre tráfico, igual en espacios aéreos no controlados. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Me podrías repetir, por favor, lo de data link? ¿Lo de qué, perdón? Lo de data, por favor. Es la frecuencia de enlace de datos para la infraestructura de telecomunicaciones. Por ejemplo, cuando tú como aerolínea contratas ACARS, la empresa, el proveedor, puede jalar o se conecta a sus satélites mediante estas frecuencias. Entre 136, 136, 975, jala cierto enlace de datos y te pone como frecuencia de operación la 131. Esto es para no saturar como tal todo el canal o todo el espectro. Tú nada más manéjalo como enlace de datos. ¿Cómo qué, perdón? Enlace de datos. Ok, te lo agradezco. De nada. Muy bien, paso a la siguiente. Tema o especificaciones ya del BOR como tal. Ya vimos que es BOR, Very High Frequency Omnidirectional Range. Es un radiofaro omnidireccional que emite a las 360 radiales o a los 360 grados, orientado hacia el norte magnético. La característica del BOR es que su alcance dependerá de la altura de la aeronave, los obstáculos y la curvatura de la Tierra. Estas características, pregunta de SIAC, quiere decir que el BOR trabaja en línea de vista, es decir, debe de estar libre de obstáculos. ¿Ok? Si se cruza una montaña, podemos sufrir pérdida de la señal. El BOR trabaja con ondas terrestres como con ondas celestes. Recuerden que
Voy a tomar la imagen que está del lado derecho. Digamos que estamos al nivel medio del mar, es decir, nuestro bol está colocado a 0 pies. Y nuestro bol va a emitir la señal de esta forma. Va a estar girando nuestra antenita conectada aquí, que gira a 1800 revoluciones por minuto. Pregunta de SIAC. Va a estar emitiendo su señal a los 360 radiales. ¿Ok? Conforme yo me vaya acercando más al borde, digamos que aquí va mi aeronave, voy a empezar a tener errores de precisión. Es normal por el mismo patrón, el mismo patrón de radiación que maneja la antena. Si yo le pongo una montaña de este lado, pues voy a perder señal en toda esta zona. ¿Ok? Trabaja mediante ondas celestes y ondas terrestres. Ondas celestes, al transmitirse de esta manera, por todo el aire, y las ondas terrestres para las zonas pequeñas respecto a la curvatura de la Tierra. ¿Ok? Igual, nice to know, que es importante saber que trabaja en línea de vista, que debe de estar libre de obstáculos. El BOR ya vimos que trabaja de 108 a 117.935 MHz, dependiendo qué tipo de BOR es. Recuerden, y ya vimos, BOR terminal, BOR de baja y BOR de alta o de ruta. El BOR va a tener 3 tipos de señales importantes, que es las que tenemos aquí. Puede que tenga una, puede que tenga 2, puede que tenga 3, ¿ok? Va a ser un canal audible en caso de que esté asociado con servicios meteorológicos. Por ejemplo, el ATIS, ¿ok? El BOR de Acapulco, por ejemplo, la misma frecuencia que es utilizada para la navegación del BOR se utiliza para escuchar el ATIS. A eso se refiere. Señal de referencia fija es la señal que va a jugar o que va a hacer la detección del equipo con nuestra aeronave. Se emite una señal, la detecta nuestro avión la decodifica y la regresa. Entonces, así sabemos en qué radial nos encontramos del BOR. Y una señal desfasada. ¿Esta para qué? Para cuando tenemos o lo asociamos con un BOR DMI. Ok, va a haber una señal agregada que nos va a determinar la distancia. Entonces, el BOR puede tener o puede trabajar con una sola de estas señales o puede trabajar con 2 o más. ¿Ok? ¿Dudas de hasta esta parte? Oye, Eder, ¿de qué depende que trabaje de 108 a 112 o de 112 a 117? Porque hay preguntas en los simuladores donde le pones a 108 a 112 y te la pone mal o viceversa. A ver, otra vez es que no entendí muy bien. Sí, te decía que tienes ahí que trabaja de 2 rangos de frecuencia, de 108 a 112 y de 112 a 117. Y me he fijado que en los simuladores, cuando vienen esas preguntas, a veces pones uno y te lo pone mal, y a veces pones otro y te lo pone bien o mal. Entonces, ¿en qué depende que trabaje en una frecuencia o en otra? Primero, bueno, este es el rango de frecuencias que ya vimos. Entonces, de 108 a 112 es el borde terminal y después el de baja y el de alta. ¿Ok? ¿Y de qué depende? De esto que tenemos aquí, de la imagen que tenemos de este lado, de los alcances, de las coberturas. Depende principalmente en qué espacio aéreo se encuentra. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Y yo tengo una, ingeniero. Los 1800 revoluciones, ¿de qué hablaba? De la antena del BOR.
Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Recuerden que... O bueno, no sé si llegaron a ver, han llegado a ver un BOR. Tiene una antena como en forma como rectangular. Algo así, güey. Algo así. Y va girando. Más o menos un BOR está así. Esa es la que gira 1800 RPM. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. De nada, ahí en los que son de la ciudad, ahí en el Peñón de los Baños, se alcanzaba a ver el radar secundario. También tenía una antena muy parecida. Bueno, todavía está, creo. Sí, todavía está. El que quitaron fue el WOR porque ya es pura navegación ARNAV. Pero igual ahí, por si ven una antena girando, la mayoría de las veces es el WOR. Recuerden que este siempre se encuentra en el aeropuerto. Y bien random, les preguntan a ustedes que a cuántas revoluciones gira. Son 1800. Muy bien, estas son las características. Una pregunta. Sí. Sobre las revoluciones, ¿exactamente 1800 o puede haber más? Son un poquito menos, un poquito más, depende de las propiedades atmosféricas del aeropuerto, pero digamos que en promedio son 1800. Muy bien, con eso, gracias. De nada. Eso de las 1800, ¿de qué es de qué gira qué? De las revoluciones a la que gira la antena del BOR. Bueno, estas son las características principales del BOR a nivel general. Vamos con dos pequeños detalles o particularidades del propio BOR. Primero, importantes preguntas de SIAC. Vamos a tener, de acuerdo igual a la posición en la que nos encontremos, un error de acuerdo a nuestro instrumento. Recuerden que nuestro instrumento, el principal o el que detecta el BOR, le llamamos el OBI. ¿Ok? La barrita que se mueve o como nos lo va a describir el examen, como lo vamos a encontrar, que para ellos es como el instrumento, es el CDI. ¿Ok? El Course Deviation Indicator. El CDI va a tener un rango de error mayor o menor de acuerdo a los grados respecto a ciertas posiciones del BOR que pueden o llegan a ser normales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir volando hacia el BOR de Toluca y aunque voy apoyado sobre la radial indicada o voy con el rumbo indicado, puedo llegar a tener una variación de mi CDI. Eso puede llegar a ser normal en ciertas distancias propias de mi BOR. En tierra es de más menos 4 grados y en vuelo es de más menos 6 grados. Recuerden que viene así, mi OBI, que nosotros también le llamamos como el OBS. Y tiene aquí unos puntos. Estos son los grados de desviación. Entonces bien lo podemos encontrar un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha. ¿Ok? Esto se le llama el margen de error del BOR. ¿Cuál es el margen de error por instrumento del BOR? En tierra, más menos 4 grados. En vuelo, más menos 6 grados. ¿Ok? Estos son preguntas de SIAC, por eso es que se los agrego ahí. Ahora, también una cosa que sucede con el BOR, ahora voy a utilizar el BOR de terminal, igual nada más para fines ilustrativos, es de que, de acuerdo al patrón de radiación, vamos a tener dramatizado una forma así. Sin embargo, justo por encima vamos a tener un pequeño fenómeno, una pequeña área donde vamos a tener errores de nuestro BOR, error de la señal. ¿Cómo se le llama a esta área?
¿Ese no es el cono? ¿Cono de ¿De ambigüedad? silencio? ¿El cono de ambigüedad? ¿Cono de silencio o cono de ambigüedad? Muy bien. Del cual me va a marcar un error en mi DME de acuerdo a la altura que me encuentre respecto de mi bord. Me va a marcar un error Una milla por cada 6,000. DME, es decir, una milla, correcto, cada 6,000 pies. ¿Cuáles son los escenarios que le gusta manejar a SIAC? A 6,000 y a 18,000 pies. A 18,000, ¿cuántas DME de error me marcaría? 3. 3. Oye, ¿de dónde sale este DME? Conviertan 6,000 pies a millas náuticas y de ahí sale. ¿Ok? Este error es igual, estoy por encima, justo al cenit de mi bord y me va a marcar un error en mi DME. ¿Ok? Entonces, este es error por instrumento de mi CDI, así me lo va a manejar, porque se apegan a Jepsen. Y este es error de mi DME. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienes dudas? Sí, puede ser, dijiste que en tierra era Obi. ¿Qué era eso? No, como tal el instrumento se llama OBI. Esto ocurre o bueno, hago el énfasis porque las preguntas siempre se va a mencionar como el CDI. Insisto, déjenles pongo una imagen rápido para que sea más ilustrativo. Bueno, tómenle primero si gustan una foto con las anotaciones, porque si no me las va a quitar, ¿vale? Para no volverlo a escribir. Y ahorita les enseño. El instrumento se llama OBI, es el Omnibearing Indicator. Coloquialmente, nosotros en la escuela le llamamos OBS o le llamamos CDI. El OBS es la perillita que te va a mover y el CDI es la barrita que está en el instrumento. El instrumento como tal se llama OBI. Sin embargo, en el SIAC, porque así está pegado o así lo mencionan en Jepsen, el instrumento se refiere como si fuera CDI, pero está mal dicho. Entonces ahí hubo un detalle porque un compañero puso que estaba mal, que el instrumento era otro, y si el instrumento se llama otro. Sin embargo, y si ustedes revisan Jepsen, de una manera incorrecta manejan el instrumento como CDI, y así les van a formular las preguntas respecto a CDI. Avísenme para quitarle la diapositiva y enseñarle la foto y que sea más entendible, porque igual y no queda como muy claro así con los términos rápidos. Sí, está bien, listo. Está bien. Deben de ver mi... Porque todos alguna vez llegamos a trabajar con uno de estos, ¿no? ¿Sí ven el instrumento? ¿Del lado derecho? Sí. ¿Cómo lo conocían ustedes? ¿Cómo le llamaban a este instrumento? Algunos tal vez le llamaban OBS, otros tal vez le llamaban CDI, o tal vez otros le llamaban el OBI. Igual, digamos, cada quien le llamaba de la manera en como su escuela lo enseñaron.
El instrumento correctamente se llama OBI, Omni-Bearing Indicator. ¿Okay? El instrumento se llama OBI. El OBS es la perillita que va a cambiar nuestros grados de referencia y nuestro CDI va a ser la barrita. Sin embargo, SIAC, porque se apegan a Jepsen, se refieren como a todo el instrumento como CDI. ¿Ok? Por eso el comentario de que lo que les anoté aquí en las diapositivas. Que ya lo borré. ¿Vale? Solamente recuerden eso, o sea, se refiere al instrumento completo como CDI para fines del examen. ¿Vale? Vamos a tener error de CDI de más menos 4 grados en tierra, más menos 6 grados en vuelo, y error por DME de un DME a 6,000 pies, 3 DME a 18,000. ¿Vale? Sale, muchas gracias, Edgar. Nada. Y ahorita regreso a la presentación. Y por último, Venga, con todo, pinche joya. ¿Para qué? Están enseñando y uno aquí hablando. Qué buena onda. Quiero 3. Está bien. Mientras se aproveche. Provecho. Provecho. GPI. Vale. Aquí pasando saliva. Ya no dimos break. Es que si no nos vamos a alargar un buen. En la parte de... Ya por último del board. Los alcances, los radios de cobertura de cada uno de los bores en ciertas altitudes. ¿Ok? Tenemos los 3 que ya definimos. Borde terminal. ¿Qué frecuencia oferta? ¿108 a 112 MHz o 108 a 111.975 MHz con décimas pares? Décimas pares. Muy bien. Borde baja. Aquí, perdón, se me fue. De 112 a 114 MHz. Borde alta o borde ruta. 112 a 118 MHz o 112.1 a 117.975 MHz. Muy bien. Tenemos los 3 bores. Van a tener diferente radio de cobertura o diferente alcance. El borde terminal va a ser un borde que va a operar o que tiene su base de 1,000 pies above ground level, aquí nos especifica, hasta 12,000 con 25 millas náuticas. ¿Ok? El borde baja de 1,000 a 18,000 con 40 millas náuticas. Y el borde alta va a cambiar de 1,000 a 14,500, de 14,500 a 18, de 18 a nivel de vuelo 450 y de 450 a 600. ¿Ok? ¿Cómo me los aprendo de una manera sencilla? Nada más determinando alcances. ¿Ok? Este va a ir 40, 100, 130, 100. ¿Ok? Estos no me los van a variar. Estos siempre me los van a manejar de una manera correcta en el examen. Lo que me van a cambiar van a ser los alcances. ¿Ok? Y mucho ojo, todos en millas náuticas, porque también me van a cambiar la unidad. Me pueden poner los mismos valores, pero me van a poner SM, millas estatutas, y me puedo equivocar. ¿Ok? Entonces, importante identificar los radios de cobertura, radios de alcance de cada uno de los bores. ¿Vale? ¿Dudas?
¿No? No, Cap. No. Vamos con el último tema por el día de hoy. ¿Vale? A ver, déjenme ver cuánto me falta. ¿Saben qué? Mejor vamos a pasarnos el ILS y voy con ADSB. Porque el ILS me va a tardar un poquito más. Igual lo vamos a ver, no se preocupen, lo vemos el siguiente martes. Lo terminamos. ADSB. ADSB es un sistema que se ocupa en la aviación comercial. Es un sistema que a partir del 2021 ya todas las aeronaves en México lo deben de tener. Vino lo de la pandemia, dieron una prórroga. Ahorita me parece que es a partir del 2023. Y es de los temas nuevos que, digamos, agregaron o que seguramente ustedes no vieron en su escuela. El ADSB, su acrónimo, igual recuerden, se lo van a encontrar en español, en inglés, es Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Ok, sistema de vigilancia automática de radiodifusión. Es un sistema que es un sistema de telecomunicaciones de radiodifusión, es decir, siempre se va a estar emitiendo, que va a transmitir los datos más importantes de la aeronave, ¿ok? Mediante una trilateración, es decir, una comunicación por 3 vías, por así decirlo, vamos a poder comunicarle nuestros datos a otro avión, nuestros datos a un satélite para ciertos parámetros de decodificación, o bien a nuestro centro de control o a estaciones terrestres. Entonces vamos a tener comunicación 1 con satélites, comunicación 2 con aeronaves y comunicación 3 con infraestructura terrestre. ¿Ok? El ADSB tiene ciertas particularidades, pero cuya información más importante es la latitud, longitud, velocidad de la aeronave. ¿Ok? Latitud, longitud, velocidad y altitud, perdón, también faltó. Y altitud. Los Oye, 4 Edgar. parámetros principales. ¿Sí? Por ejemplo, esa información se ve en el Fly Radar, ¿correcto? Correcto, en el Fly Radar 24. Ahí van a ustedes a poder detectar todas las aeronaves que tengan ADSB, que tengan un transponder tipo S. Si ustedes ven Fly Radar 24, los que no lo conocían, que digo yo seguramente todos lo conocen, le ponen en Google Fly Radar 24, te va a aparecer todas las aeronaves que estén volando en tiempo real con los parámetros más importantes. Tiene una estructura de 112 bits, opera en la banda de frecuencia, pregunta de SIAC, de 1090 MHz. Y el único dato que no te va a proporcionar, pregunta de SIAC, es el rumbo. ¿Ok? Es el único dato que no te va a proporcionar. Igual vamos a verlo rápido. Rapidísimo. Para los que no conocen Fly Radar 24, igual no creo que sea el caso. Si ustedes tienen una novia o un novio que sea ahí medio tóxico, no le enseñen nunca esta aplicación, porque si no van a saber cuándo bajan de vuelo o cuándo van a volar. Entonces mejor evítense problemas. Fly Radar 24.
Ok, aquí le doy. Detecto todo el tráfico en tiempo real que tenga ADSB. Lo puedo ver por área, por zona, puedo meter datos específicos, me va a dar número de vuelo, número de serie de la aeronave, destino, origen, me va a dar número de pasajeros, número de combustible, bueno, cantidad de combustible, perdón, me va a dar latitud, longitud, altitud, etc. Entonces, por ejemplo, Tau es un aeromar que viene de Colima, México. Aquí viene el slot, cuándo va a llegar. Me dice a cuánta distancia se encuentra, cuánto tiempo va a llegar, qué tipo de aeronave es. Bueno, sí la ven, ¿verdad? Porque yo también me debrayo bien cañón y no sé si la están viendo. ¿Sí? Inge. ¿Mandé? Sí, sí se ve. Ah, va, perfecto. Sí se ve. Me dice qué tipo de aeronave es, qué serie. Me dice matrícula, altitud a la que se encuentra, velocidad y ciertos parámetros. ¿Ok? Como tal, bueno, latitud y longitud, el código transponder está protegido por términos de seguridad. Como tal, aquí sí nos establece, si se dan cuenta, un track, que es como tal un curso, pero no determina el rumbo específico porque no viene en la trama del mensaje de la ADSB. Regreso rápido a la diapositiva y me cambio un poquito de diapositiva. Esta tableta que ven aquí abajo es la estructura de 112 bits de la información que establece ADSB. Del 1 al 5 es una diferenciación de acuerdo a la zona en la que te encuentres y al código de transponder que utilices. Del 0 al 6 es un código de capabilidad, se le llama. El 9 al 32, un número de serie ICAO que te determina la base. Y el 33 al 88 es la trama de los mensajes. Aquí como tal no viene especificado el rumbo al que tú te vas a orientar, puesto que es variable, que va a cambiar y que te pueden vectorear y cambias. ¿Okay? Por eso no se involucra dentro de la estructura. Y por último, unos bits de paridad. Práctico para ustedes, para fines de SIAC, yo contesto que no me proporciona rumbo. Ya vimos que opera en la banda principalmente de 1090 MHz. Si no viene 1090 MHz, voy a contestar 978. ¿Por qué 978 no es mi prioridad? Porque esta se asocia con los UAT, los Universal Access Transceiver. Son transceptores para aeronaves no tripuladas, por eso es que no es como la prioridad 1, ¿ok? Frecuencia de operación 1090 MHz, si no viene contesto 978 MHz para el ADSB. Súper importante también, este trabaja con un transponder tipo S. ¿Cuál es el transponder tipo S? El que me da latitud, longitud, altitud y velocidad. ¿Ok? Hay otros dos tipos de transponders. ¿Cuál es el que utilizaba nuestro Cessnita? Charlie. ¿El tipo C? Charlie. Charlie. El tipo Charlie, ¿qué era? Repetidor de altitud. Repetidor de altitud. Este nada más me da tres, perdón, latitud, longitud y altitud. ¿Ok? Y el otro es el tipo alfa, ese solamente me da latitud y longitud. ¿Ok? Entonces el ADSB lo voy a asociar con un transponder tipo S, igual pregunta de SIAC. ¿Vale? Igual, perdón, me regreso un poquito. Entonces estos 4 parámetros, tipo S, lat, longitud y altitud, tipo Charlie. ¿Va? Era lo que habíamos definido. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuántos satélites? Bien, ahorita
Perdón, permítanme. Sigue viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Tengo en el tipo S, ya vi, 4 parámetros, ¿no? Ya para no escribirlos todos. En el tipo Charlie nada más tengo 3 parámetros. Y en el tipo alfa nada más tengo 2. Ahora hay unas preguntas de que cuántos satélites necesito para determinar ciertos valores. Recuerden que GNSS, para la parte territorial, la posición geográfica en la que nos encontramos, ¿cuál sistema pertenece? GPS. GPS es una constelación de satélites que constituye 27 satélites. Tiene 24 en operación y 3 como de relevo, de redundancia. Me pregunta de SIAC de cuántos satélites constituye el GPS. Si bien en mi rebanco de respuestas 27, contesto 27. Si no, contesto 24 satélites. Que depende que venga en mi banco de respuestas. ¿Vale? Importante. De los 3 que están por si alguno de los 24 falla, ¿no? Sí, correcto. Estos 27 satélites o estos 24, bueno, estos 27 satélites se encuentran a lo largo de las órbitas de la Tierra. Recuerden que la Tierra se mueve alrededor del Sol en una forma helicoidal, en forma de elipse, y los satélites van a estar en órbita respecto a la Tierra y respecto al mismo movimiento sobre el sistema solar. Se va a encontrar cerca del perigeo, cerca del apogeo de la misma elipse del movimiento de la Tierra. Igual, nice to know. Estos satélites los vamos a encontrar en determinados momentos a determinadas horas en nuestros sistemas de comunicaciones. Para tener ciertos parámetros de información vamos a requerir un mínimo de satélites detectados. Para saber rápido el número de satélites que necesito para determinar cierto número de parámetros, va a ser siempre uno mayor al número de parámetros que necesite. Es decir, si solamente ocupo latitud y longitud, requiero un mínimo de 3 satélites. Si requiero latitud, longitud y altitud, requiero un mínimo de 4 satélites que estén en comunicación con mi aeronave. Si requiero altitud, longitud, latitud y velocidad, requiero un mínimo de 5 satélites. ¿Ok? ¿Cuántos satélites detecto, por ejemplo, cuando estoy utilizando mi GPS de mi celular? Detecto, de todas las constelaciones, detecto como 32. Así que no es que esté como muy limitado. Sin embargo, si yo quiero saber si mi aeronave quiere comunicar latitud, longitud, altitud y velocidad, requiere un mínimo de 5 satélites. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte de comunicación satelital? No, ninguna. No. Muy bien, entonces el ADSB, ¿con cuántos satélites necesita comunicarse? Con 5. Con 5. Un transponder tipo Charlie, ¿cuántos satélites necesita? Con 4. 4. Un transponder tipo S, ¿cuántos satélites? 3. Tipo S. 5. 5. 5. ¿Vieron? O sea, son preguntas como son conceptos variados, pero que se relacionan al final. ¿Ok? ¿Dudas de ADSB? No. Yo.
Entonces, nada más no se da, bueno, en el ADS no da el rumbo porque nos pueden vectorear y ya. No, porque no lo metes en la parte de la trama. O sea, Es que digamos que esta parte de estructura de bloques, tú lo codificas, o sea, ya lo programas y como tal, al ser un parámetro, el rumbo es un parámetro que va cambiando respecto a las radioayudas, no es algo que genere propiamente el avión. Entonces, no es un dato que tú puedas codificar de acuerdo a tus sistemas, sino que tienes una comunicación extra con otro sistema. Por eso no lo agregas. ok, gracias, Cap. ¿Sí o ya que? No, sí, o sea, entonces como está en constante cambio, porque estamos en comunicación, o sea, pues no se agrega como algo como a fuerza. Digamos que, por ejemplo, tú la latitud la vas cambiando si subes o bajas el avión, ¿no? Tu longitud. Ajá, tu latitud, longitud o altitud. Las tres puedes cambiar si subes, bajas, te vas a la izquierda, a la derecha o así, ¿ok? Si cambias de movimiento. Tu velocidad también es algo que tu propia aeronave detecta de acuerdo a los sistemas que tienes. Pero tu rumbo vas a depender de un servicio, de una ATS, vas a depender de un servicio extra de telecomunicaciones, no solo de tu aeronave. Por eso es que no la puedes programar o no la puedes codificar de una manera automática, porque siempre dependes de otro servicio. Ok, ya me quedó claro, sí, gracias, Cap. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Nos queda pendiente hablar un poquito de ICARS, hablar de LTE, la parte de ILS, los mínimos de ILS, que aquí es donde nos vamos a aventar un ratito, digo, unos 15, 20 minutos. La llamada selectiva y un poquito de fraseología, ¿ok? Es lo que queda pendiente para esta materia. Esto lo vamos a revisar iniciando el día martes.